El mes de marzo hemos visto que la demanda prácticamente ha permanecido estable en todos los meses que han ido a continuación, y sí que es cierto que el precio promedio de esta cesta, bueno, pues ya venía creciendo algo más que el promedio de años anteriores hacia finales del año pasado y principios del año 2022. Bueno, pues el mercado de gran consumo en el año 2022 alcanzó su cifra récord de 105.000 millones de euros. Esto ha implicado un crecimiento en valor del 9%, principalmente gracias al incremento promedio de la cesta de la compra del 9,9%. Tenemos dos grandes bloques de consumo. Por un lado, los productos envasados, en los cuales la demanda se ha mantenido estable, y por otro lado el producto fresco, con un incremento de los precios un poquito superior al del envasado, en este caso que ha visto con sus volúmenes ligeramente reducidos. Yo creo que los resultados que nos dan es que estamos duplicando el mercado del gran consumo en los últimos 20 años. Hemos pasado de los 50.000 millones hace 20 años a pasar la barrera de los 100.000. La otra punto que destacaría es que es un mercado muy estable, muy inelástico, es una de nuestras principales categorías de compra. Entonces los consumidores realmente tienen que seguir alimentándose, tienen que seguir duchándose, y en eso vamos a seguir. También es verdad que hay que destacar que los consumidores votan con su bolsillo, y en este entorno económico complicado están decidiendo migrar ciertas compras a la marca de distribución, y en ese sentido los fabricantes tienen que apostar quizás más por apoyar a estas familias que se ven su realidad más complicada con más promoción. Y por último, sí me gustaría destacar el tema de la innovación. La innovación lleva años cayendo y es importante que innovemos, que creemos valor en la industria. Para mí esto es fundamental, es una oportunidad infrautilizada, y que reto a toda la industria para que siga apoyando y generando valor con la innovación. ¿Distribución y fabricantes también, para los dos en general? Sí, creo que la innovación es precisamente un área donde pueden ganar valor tanto distribución como fabricantes. Es un área que a los consumidores les gusta, quieren más innovación, están deseando, es su día a día, es lo que traen a sus casas y les gusta la innovación y ven el valor. Y cuando ven una categoría que les gusta, un nuevo producto, apuestan por ello y lo meten en sus cestas. Creo que hemos introducido la presentación comentando que este es un entorno altamente competitivo con actores realmente muy comprometidos, y en ese sentido no tiene mucho sentido llegar a esa conclusión. Francamente, hemos visto que hay grandes operadores tanto a nivel nacional como regional, y yo creo que es absolutamente, y creo que desde Nielsen IQ creemos que es absolutamente inadecuado llegar a esa conclusión. No tiene sentido, o sea, el traslado, la inflación es un elemento externo originado por el alza de precios de las materias primas, toda la crisis que hay en lo que es la supply chain, y eso se está trasladando. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Nos referíamos antes al tema del IVA. Sí, hay una bajada del IVA, pero es que las subidas de los insumos que al final contribuyen a esa subida de precio es mucho más alta que la contrapartida. Entonces, es muy difícil de sostener y creo que es simplificar una realidad mucho más compleja, que desafortunadamente está motivada por el entorno macroeconómico y principalmente por la guerra que estamos viviendo. Bien, frente a esta polémica que ha surtido en los últimos días, me gustaría comentar que realmente el mercado de gran consumo es un mercado increíblemente competitivo, con muchos actores, tanto a nivel local, regional como global, que compiten día a día, con lo cual, desde nuestro punto de vista y con la experiencia que tenemos en el gran consumo, querríamos dejar claro que no creemos que los operadores estén aprovechando la situación. Estamos decidiendo constantemente, no solo en esta coyuntura, sino que siempre a la hora de ir a hacer la compra, como dice Patricia, tenemos muchas opciones y decidimos no solo en establecimientos, sino también en marcas o en distintos productos o en distintas gamas, ¿no? O sea, que al principios de 2022 y después en ese mes de marzo, abril, con la guerra de Ucrania, hemos visto cómo empezó a crecer más, y sí que hemos terminado el año. Luego haremos un pequeño foco en noviembre, diciembre, para ver un poco cómo se han comportado los precios promedios en esta época del año, con un crecimiento mayor, un crecimiento de doble dígito que veis ahí que casi alcanzó el 14%. Los productos envasados, bueno, pues como veis aquí, han tenido distintos comportamientos. En principio me gustaría que destacásemos cómo se ha comportado esa demanda, porque si lo observamos por secciones hay diferencias. Hablábamos de que a nivel general la demanda se ha comportado de una manera estable,
Pero si vamos a las distintas secciones, bueno, pues observamos que esa estabilidad viene fundamentada sobre todo porque hay partidas como la bebida, los refrigerados y los congelados o la perfumería, que han tenido comportamientos positivos en demanda en un entorno además de crecimientos, como veis, de precios que, bueno, pues en todas las partidas han sido más altos que habitualmente. Vamos a centrarnos ahora en el consumidor español y unos aspectos fundamentales, como veis, es que de hecho el consumidor español tiene una alta conciencia de los precios de los productos que compra habitualmente, ¿vale? No solamente, como bien comentaba Ignacio, cuál es ese comportamiento que ha tenido realmente la industria, sino su percepción o lo que declara que él conoce es realmente significativo. Si veis, el 23% nos dice que conoce los precios de los productos que echa realmente en su carro, y prácticamente la mitad de ellos, es más, va un poco más allá, y que es consciente de los cambios que se producen en esos precios. Claro, eso al final tiene un claro impacto, unido al contexto macroeconómico que tenemos, en el cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento o hábitos de vida, que lo manifiesta o lo está manifestando el año pasado en diferentes aspectos. Primero, trata, ¿vale? Es verdad que luego la situación a veces no le ayuda, intentar ahorrar en suministros para el hogar. Trata también, asimismo, de reducir ese gasto en comer fuera de casa. Minimiza el desperdicio alimentario. Igualmente, estamos viendo, hemos tenido algunas conversaciones con algunos de vosotros, que es otro de los aspectos importantes de cara a futuro para la nueva ley también, para minimizar el desperdicio alimentario en el hogar. Reduce también gastos imprescindibles, o los reduce o los aplaza. Luego lo veremos realmente cómo afronta el 2023 a este respecto. Y luego planifica más, sobre todo una mayor planificación en aspectos para cubrir gastos que puedan venir en el futuro impredecibles. Y no solamente esos cambios de vida o de hábitos generales en el hogar, sino que también desarrolla una serie de tácticas para ahorrar en la cesta de productos básicos para el hogar. Lo primero es, busca, dentro del repertorio que existe, cambia las marcas. Cambia las marcas y en muchos de los aspectos cambia también hacia la marca del distribuidor. Incrementa la frecuencia de compra. Luego vamos a ver cómo afecta esto realmente en el ahorro, ¿no? Si recordáis de la crisis anterior, la crisis financiera anterior, se produjo un fenómeno parecido, ¿no? En el caso de tratar de reducir la frecuencia de la compra, aumentar la cesta de la compra para ajustar más el gasto y el desembolso en el ticket, ¿no? Comprar productos más baratos de la cesta habitual. A veces hay consumidores que no cambian tanto de marca, pero dentro de su repertorio, de su portfolio de marcas habituales, busca aquella que sea más barata. En algunos casos tiene que dejar de comprar algunos productos que no considera necesarios e imprescindibles para su familia, y reduce ese gasto o deja de comprarlo. Es un buscador activo de promociones, lo vamos a ver, no solamente dentro de la tienda, sino está dispuesto a buscar otras promociones en tiendas distintas, ¿no? Y por eso también compra en varias enseñas y canales. Estas serían las tácticas que el consumidor español está desarrollando para tratar de ahorrar en su cesta de la compra. Vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿no? Lo que hemos hecho, y utilizamos también nuestro panel de hogares Homescan, tratar de monitorizar realmente este comportamiento haciendo nuevas segmentaciones. Una segmentación que hemos realizado, empezamos a realizar desde la pandemia, es tratar de encontrar aquellos hogares que se han visto en mayor o menor medida impactados. Podéis plantearos o podéis preguntaros si esto es un efecto que solamente está ocurriendo en España. Como podéis ver, no, es una realidad transversal a prácticamente la totalidad de los países europeos. Lógicamente con diferentes velocidades. Estaremos quizá en aquellos de mayor velocidad de crecimiento a la marca del distribuidor, como con Portugal, Dinamarca o Alemania, con crecimientos prácticamente o superiores a los 2 puntos porcentuales respecto a 2021, pero estáis viendo incluso en países, igual que en Alemania, con alto peso de la marca del distribuidor, como podría ser Reino Unido, que aún así continúa incrementando. Y sí que es en alimentación y en la parte de droguería, donde vemos que la demanda se ha comportado de una manera negativa, con unos crecimientos en precio que son de doble dígito y han superado, digamos, al promedio, en la parte, insisto, de alimentación y de droguería. Y si nos vamos al más corto plazo y analizamos un poco qué es lo que ha sucedido en noviembre-diciembre, pues vemos que ese crecimiento de precio promedio, al igual que lo veíamos en el total de la cesta, se ha incrementado algo más. Es decir, vemos que prácticamente supera el 17% en el caso de alimentación e incluso un 16%, se aproxima al 16% en el caso de droguería. Esto teniendo en cuenta solo los meses de noviembre y diciembre, es decir, el más corto plazo.
Por otra parte, teníamos la cesta de productos frescos, la carne, la fruta, verdura, el pescado, pan, huevos. Estos productos frescos suponen ese 32% restante que dejábamos de los 105.000 millones de euros. Y aquí sí que hemos visto un descenso algo mayor de la demanda. Veis que la demanda ha caído un 2,5%, es decir, la cantidad de kilos que hemos consumido los españoles en productos frescos o que hemos comprado los españoles en productos frescos se ha visto disminuida respecto a 2021 y sí que ha habido un crecimiento de precio que prácticamente, como veis en todos los casos, está en ese entorno del 10%. Aquí lo que está sucediendo, y luego lo veremos en las distintas familias, es que hay cierto trasvase del producto fresco hacia el producto envasado, especialmente significativo en familias como pueda ser el pescado o en las verduras, donde bueno, pues, hay trasvase, como decía, del producto fresco hacia sobre todo congelados, refrigerados, también conservas. Y lo que observamos aquí es que bueno, mientras los precios han permanecido también con variabilidades, los productos frescos están más afectados por factores, otro tipo de factores coyunturales más relacionados con el clima, etcétera, las cosechas han tenido más vaivenes que en los productos envasados. Y sí que vemos que la demanda, al contrario que lo que sucedía en el producto envasado, ha estado en negativo prácticamente todo el año, ¿vale? Y eso fundamenta un poco esa cifra del 2,5% de caída. Y comentábamos las secciones, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo más llamativo es que las principales secciones, carne, fruta, verdura y pescado, tienen caídas en demanda, sobre todo en el pescado y en la fruta y la verdura, con crecimientos de precio que, a pesar de que son muy llamativos y altos en prácticamente todas las familias, bueno, pues llama más o nos llamaría más la atención el crecimiento que se ha experimentado en la familia de frutas, o por ejemplo el crecimiento que sigue produciéndose en la familia de huevos después de además bueno, pues otros años en los que ha habido factores como las nuevas regulaciones, etcétera, que han hecho incrementar también el precio promedio de esta familia. Y esto obviamente tiene su afección en cómo el consumidor se enfrenta a la cesta de compra. Doy paso a Ricardo.